Mesopotamia. Mesopotamia. La palabra griega que define a Mesopotamia es región entre dos ríos. Tales ríos son el Tigris y el Éufrates. Aquí surgió la rueda, aquí surgió el arado, aquí surgió la mayor cantidad de cosas que se estudian en la actualidad. El derecho, la literatura, la economía, los primeros gobiernos, entre otros. Es por eso entonces que Mesopotamia se le considera como la primera civilización del mundo. La segunda será Egipto, la tercera será aquí Caral, ¿no? En América, en el mundo es el tercero, y el cuarto los griegos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces con Mesopotamia. Se ubica en la edad del bronce, en este caso la segunda edad de los metales, la primera es el cobre, Mesopotamia está en el bronce. Los ríos más importantes, el Tigris y el Éufrates. Estos dos ríos al final formaban el Chad de Arab. Es por esa razón entonces que al final estos desembocaban en el Golfo Pérsico. ¿De acuerdo? Si hablamos sobre la ubicación geográfica, ¿no? Sobre la ubicación geográfica, en este caso, Mesopotamia va a estar ubicado en el suroeste del Asia Central. Entonces vamos a poner por acá, está ubicado en el suroeste, ¿no? En este caso, del Asia Central. Ya está, del Asia Central. Antigua al Asia Menor. Bien, eso sería entonces con respecto a la ubicación. Si hablamos sobre el país en la actualidad, ¿no? El país sería en este caso en la actualidad Irak. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ahí se habrá desarrollado Mesopotamia. Otro hecho importante es que Mesopotamia, ¿no? Está, en este caso, atraviesa la media luna fértil. La media luna fértil, ¿qué es, profesor? Es un lugar de gran productividad agrícola, ¿sí? No solamente está Mesopotamia, también Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, esta media luna fértil significa zona de gran productividad agrícola. Tiene que ver entonces con la agricultura. La agricultura. Ahora, inicialmente Mesopotamia estaba, ¿no? En este caso conformado por tribus. Esas tribus con el tiempo se van a hacer ciudades y estados, cada uno independiente. Y eso con el tiempo se va a unificar. Eso vamos a verlo entonces en las características y sus principales etapas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar entonces ahora, ¿no? Punto número 2, sobre sus características y principales etapas. En este caso, la primera etapa de Mesopotamia sería las ciudades y estados sumerios. Sí, inicialmente Mesopotamia, ¿no? Estaba conformado por tribus. Estas tribus van a formar ciudades o estados. ¿Cuáles fueron esas ciudades o estados? En este caso va a destacar Ur y Uruk. Ur y Uruk son las ciudades más antiguas, ¿no? En este caso de Mesopotamia en el periodo de los sumerios, ¿sí? Está Nippur, hay otras ciudades como Lagash, ¿no? También es otra. También está Kish, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las primeras ciudades o estados en la época de los sumerios, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la característica de esto? Es que no están unificados. Cada uno tiene su propio rey, cada uno tiene su propia economía, su propia organización social, su propio gobierno, entre otras cosas, ¿sí? No están unificados. ¿Cuál es el hecho más importante de la primera etapa de los sumerios? En este caso es que surge la escritura. Entonces le ponemos por acá, surge la escritura. Eso es lo más importante. ¿Qué tipo de escritura? En este caso va a ser pues la escritura cuneiforme. Vamos a ponerle por acá entonces la escritura cuneiforme. Ya está, ¿no? Dicha escritura pues es la más antigua. Sabemos pues que fue estudiado por Rawlinson, Alejandro Botta y Groteford, ¿sí? Muy bien, entonces el hecho más importante de este periodo, ya está, ya lo hemos puesto por acá, la escritura. Y también en esta época se da,
¿no?, la invención del arado, ¿sí?, y la rueda. ¿De acuerdo? Eso pertenece entonces a los sumerios. Bien, muchachos, cada uno de estas ciudades o estados fueron gobernados por un rey de nombre Patesí. ¿De acuerdo? También le decían Lugal. Hay dos, Patesí y Lugal. En este caso, la diferencia es que un Patesí era de una ciudad pequeña, ¿no?, y el Lugal era pues ya de una provincia, una ciudad mucho más grande. ¿De acuerdo? Ya está. Termina este periodo, ¿no?, de los sumerios y ahora vendrá su unificación. Sí, pues surge el primer imperio acadio. ¿Ahí quién destaca? Destaca el soberano, ¿no?, el rey Sargón I. Su verdadero nombre fue Saroquín, que significa rey ilegítimo. Sargón es contemporáneo con Moisés. Se dice que pues Sargón también, al igual que Moisés, fue arrojado, ¿no?, al río y luego fue encontrado, ¿no? Recuerda que el río pasa por una ciudad, lo encontraron y este pues es hijo de una sacerdotisa, ¿sí? Este pues va a ser entonces el primer emperador, el primer gobernante y el primer unificador. Sargón, en este caso, se dice que llegó a matar incluso al rey de Kish, a Lugalsajesi, claro, al rey de esta ciudad. Dice que lo enrolló con una correa, ¿no?, lo mató y este pues empezó a someter a las demás ciudades. La economía de Sargón se basaba en el saqueo. Sargón invadía en cada época de cosechas. Fue un tirano, fue una época de bastante sometimiento. ¿De acuerdo? Bien, ¿quién va a hacer eso entonces? Va a ser Sargón. Por aquí entonces está, unificó a los sumerios y unificó a los acadios. Cuando digo sumerios, quiere decir a estas ciudades que se desarrollan en esta etapa. Y cuando digo acadios, pues no a la gente donde él vivía, ¿no?, en la ciudad donde él vivía. Aquí destaca la capital de Agadé, ¿sí? Eso ha venido en examen de ingreso, entonces hay que ponerle por acá, ¿sí?, capital, ¿no?, Agadé. Y ya está, la capital de Agadé. Muy bien. Siguiente etapa. La siguiente etapa va a ser el renacimiento sumerio. Luego de que Sargón, ¿no?, haya haya sometido a las ciudades o estados, pero al final Sargón también va a ser derrotado. Y como Sargón es derrotado, pues va a renacer Sumeria. Sí, renace el estado sumerio. En este caso, dentro de Sumeria va a renacer una ciudad. Esa ciudad se va a llamar Ur. Entonces, luego de, ¿no?, la caída de Sargón, renacimiento sumerio, y ahí destaca la ciudad de Ur. ¿Quién va a ser el rey en el renacimiento sumerio? Ahí tenemos a Ur-Nammu. Entonces acá podemos poner que renace la ciudad, ¿no? Vamos a poner por acá, renace Ur. Y ya está. Ur, recuerda que es una ciudad, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo más trascendental de esta época? Es que Ur-Nammu, ¿no?, en honor a la ciudad, va a elaborar, muchachos, el primer código local. Entonces vamos a poner por acá, él va a elaborar el primer código local. ¿Qué es un código, muchachos? En este caso, un código local, ¿no?, es, en este caso, leyes. La gente ya estaba acostumbrado a vivir, ¿no?, con leyes, ¿sí? Profe, y el código de Hammurabi, bueno, eso va a ser la más sofisticada. Pero antes de eso estaba pues el código de Ur-Nammu, que solamente fue para una ciudad, en este caso la ciudad de Ur. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, ahora termina ese periodo y va a venir el cuarto, ¿no?, la cuarta etapa, el cuarto periodo, en este caso llamado el primer imperio babilónico. El rey que destaca aquí va a ser Hammurabi. Sí, Hammurabi, a diferencia de Sargón, buscaba simpatizar con el pueblo, ¿sí? Buscaba caer bien a la sociedad, pero siempre y cuando también obedeciendo las leyes que éste impartía. En este caso, aquí sobresale el famoso código que lleva su mismo nombre, Hammurabi.
Se dice que consta de más de 250 artículos, ¿sí? Últimamente, ¿no? Se descubrió que llegó a tener 282 artículos inclusive, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que establece ese código de Hammurabi? La famosa ley del talión. Entonces vamos a poner por acá, ¿no? La ley del talión. ¿Qué ha sido? ¿No? Pregunta de examen de ingreso. La ley del talión, ¿no? Se define con una frase del ojo por ojo y el diente por diente, ¿sí? Ya está. Eso sería entonces con respecto a Hammurabi. Otro hecho que podemos decir es que Hammurabi se convierte en el segundo unificador. Sí, unificó a los sumerios y unificó a los acadios también, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos, muchachos, en ley, entonces, su código más sofisticado, la de Hammurabi, ¿sí? Bien, bueno, uno de los ejemplos en ese código, ¿no? ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, si tú decías, no eres mi señor, te cortaban la oreja. Si tú cometías adulterio, desacreditabas a tu mujer, ¿no? En este caso, te lanzaban al río, ¿no? Al mar. En este caso, si tú decías, culpabas a alguien sin tener pruebas, ¿no? Te cortaban la cabeza. Entonces fueron bastante drásticos con sus leyes, ¿no? En este caso, en la época de Babilonia. Bien, termina este periodo del imperio babilónico, ¿sí? Y surge pues el predominio asirio. Durante este predominio asirio va a destacar el rey Asurbanipal. Asurbanipal se le relaciona con la máxima expansión. Entonces, eso vamos a poner por acá. Asurbanipal, ¿no? Máxima expansión. Ya está. La máxima expansión. Ahora, otro hecho de Asurbanipal es que mandó, ¿no? En este caso, a construir la primera biblioteca. Sí, la primera biblioteca que se conoce la mandó a hacer Asurbanipal. Entonces acá vamos a poner la primera, ¿no? Ahí está, la primera biblioteca. Bien, muchachos. Eso sería entonces con la época de Asurbanipal. Y para terminar, tendríamos acá el segundo imperio babilónico. En este caso va a destacar el rey Nabucodonosor, ¿sí? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Pues es una época ya de decadencia, ¿no? Los pueblos indoeuropeos empiezan a someter pues a Babilonia. Es más, los griegos van a entrar, ¿no? A Babilonia también. Los griegos, los persas, ¿sí? Entonces es ya una época de decadencia, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a poner entonces con Nabucodonosor? ¿En qué destacó? Bueno, Nabucodonosor es importante porque a él se le atribuye los jardines colgantes, ¿no? Los jardines, vamos a poner por acá, colgantes. Muy bien, eso entonces, muchachos, es el resumen de Mesopotamia. Recuerda que toda la información que está aquí es, ¿no? Lo que ha venido en examen de admisión, ¿sí? Muy bien. Punto número 2, ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Para pasar a sus manifestaciones culturales, sobre la organización política. La organización política en Mesopotamia estaba, ¿no? En este caso, establecido en 4 jerarquías, siendo, ¿no? En este caso, la primera, el rey, ¿sí? La cúspide, el que tiene el gobierno absoluto, es el rey. Pero ¿cómo también se le conocía al rey? En este caso también se le conocía como Lugal. Ya está, era otro nombre, Lugal. O también se le llamaba Patesí. Ya está, Patesí. Eso era pues entonces el nombre del rey, ¿no? Siguiente, viene la nobleza. Pues en este caso la nobleza, ahí van a estar los sacerdotes. Sí, pues hay que poner entonces por acá que ahí destacan los sacerdotes. Muy bien, ya está. Siguiente, viene el pueblo. El pueblo está conformado por artesanos, comerciantes, ¿no? Campesinos, entre otros. Vamos a ponerle entonces aquí, el pueblo está conformado por artesanos, ¿no? Ahí está, artesanos, por acá, campesinos, ¿no? Y comerciantes. Ya está, muchachos. Bien, y el último que tendríamos por acá sería el esclavo. Recuerda que el esclavo, pues, ¿no? El esclavismo, Karl Marx ha hablado sobre el esclavismo, vivimos una etapa de esclavismo,
digamos, ¿no? Que se inició con Mesopotamia y su máximo, digamos, la cultura que va a tener mayor cantidad de esclavismo, en este caso va a ser Roma, ¿sí? Pero acá Mesopotamia ya tenía esclavos también. Entonces, ¿qué son los esclavos? Prisioneros de guerra. Ya está. Prisioneros, ¿no? Prisioneros de guerra. Muy bien. Eso sería entonces, muchachos, todo con respecto, ¿no? A su organización, digamos, política. Las manifestaciones culturales de Mesopotamia se van a dividir en lo siguiente. Vamos a tener entonces aquí al primero, que sería la escritura. Sí, pues recuerda que cuando ya hay escritura podemos hablar de historia, ¿no? Esto es de acuerdo a Cristóbal Keller, ¿sí? A partir de la invención de la escritura entonces ya hablamos de historia. Ahora, ¿quién es el que inventó la escritura? Mesopotamia, pues la escritura más antigua, ¿no? Que se conoce, ¿sí? Bien, entonces, pero ¿cómo fue ese tipo de escritura? En este caso va a ser pues de tipo cuneiforme. Entonces le vamos a poner por acá que fue de tipo cuneiforme. Ya está, ¿sí? Cuneiforme. Bien, ahora, ¿quién estudió esa escritura cuneiforme? Recuerda que pertenece a los sumerios, ¿ya? ¿Quién lo estudió? En este caso vamos a poner por acá, ¿sí? Los estudios. Los estudios. Aquí vamos a tener pues a un personaje llamado Alejandro Bota. Ya está. Alejandro, ¿no? Bota. Bien, muchachos. Aunque también hay otros, ¿no? Otros que colaboraron, como Groteford y como, en este caso, Guillermo Rawlinson. ¿Sí? Pero en este caso yo pongo Alejandro Bota, el que más representó. Bien, eso sería entonces el primer aporte de Mesopotamia. Siguiente, tenemos el derecho. El derecho en este caso ya sabemos que es en códigos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle por acá. Vamos a poner por acá es en códigos. Ahora, destacan dos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? Sí, la primera va a hacerlo Ur-Nammu y la segunda lo va a hacer Hammurabi. Entonces hay que poner por acá. Número 1, tenemos el código de Ur-Nammu. Ya está. Recuerda que la de Ur-Nammu es el código, en este caso, para una ciudad. Es un código local, ¿sí? En cambio, el código de Hammurabi es el código más sofisticado. Ahí está. Vamos a poner entonces el código de Hammurabi como el más sofisticado. El más sofisticado. Y ya está, muchachos. ¿Quién lo habrá estudiado? ¿Quién lo habrá descubierto? ¿Sí? En este caso vamos a tener a Jaime Margán. Jaime Margán en 1901 pues va a encontrar la estela de Susa. En esa estela de Susa estaba plasmado las 250, ¿no? En este caso, leyes de Hammurabi. Esos códigos, ¿de acuerdo? Ahora, estela es como de repente tú, ¿no? Conoces la estela de Raimondi, ¿no? Has escuchado hablar. Estela es una especie de piedra, ¿sí? Piedra rectangular, ¿ya? De esa misma forma, pues, estaba en Mesopotamia, en piedras, ¿sí? Muy bien. Eso sería entonces con respecto a derecho. Ahora pasamos bueno, hay que ponerle por acá entonces sus estudios. ¿Sí, muchachos? El estudio, claro. Hay que ponerle por acá. El estudio. ¿Quién lo realizó? Pues ahí tenemos a Jaime Margán. Ya está. Jaime Margán. ¿Sí? ¿En qué año, profe? ¿No? Bueno, hay que ponerle, ¿no? 1901, ¿no? Ya está. Recuerda que el año es solamente referencia, ¿ya? No es necesario que nosotros en historia aprendamos el año, así, memorizar. Simplemente es para, en este caso, tener una orden. ¿Sí? Ya está. La siguiente manifestación es la escultura. Eso ha venido reiteradas veces en examen de ingreso, incluso en simulacros, muchachos. ¿Sí? En escultura destacan los famosos toros alados. Sí, era un ser híbrido. Vamos a poner por acá entonces los toros alados. Ya está. Los toros alados. ¿No? Se dice pues que los toros alados era como una especie de veneración en la agricultura también. ¿Sí? En este caso el toro, ¿no? Los toros alados
Tenían pues cabeza humana, cuerpo de toro, ¿no? Tenían alas, tenían 5 patas inclusive, era pues entonces un híbrido, ¿no? En este caso en escultura. Ya está, eso sería entonces con respecto a escultura. Siguiente manifestación estaría por acá literatura, ¿no? En este caso de género épico, ¿sí? Toda literatura antigua, ¿no? Siempre se relaciona con lo épico, ¿no? O también con la primera etapa que se le llama clasicismo también, ¿sí? Entonces, literatura acá va a destacar, ¿no? Digamos, el poema de Gilgamesh, y hasta, es el más representativo, el poema de Gilgamesh, ¿sí? Gilgamesh, y hasta, es de género épico, ¿sí, muchachos? Ahí está. Cuando digo épico, quiere decir que mayormente pues narran hazañas de sus dioses, ¿no? Por ejemplo, acá se ve al dios Marduk, ¿no? Ya está. Bien, eso sería con literatura. Arquitectura. Bueno, en este caso ellos utilizaron como materia prima, ¿no? El adobe o el adobe cocido, ¿sí? Hay que ponerle entonces por acá. Su materia prima, ¿no? La materia prima, en este caso, va a ser, ¿no? El adobe cocido, muchachos. Ya está. Aquí tenemos el adobe cocido. Bien, y ahí que destaca, ¿cuál es el templo más importante? Los zigurats, así se le llamó. Entonces vamos a ponerle por acá, ¿no? Los zigurats. Ya está, los zigurats, ¿sí? O también se le conoce como el templo de Esaglia. Sí, muchachos, como el templo de Esaglia. Eso también, ¿no? De repente lo has escuchado, ¿no? En la Biblia, con la famosa, o con el famoso Torre de Babel, ¿no? Que se dice, pues, según la Biblia, que estaban construyendo para ver a Dios, ¿no? Pero fue algo, ¿no? Algo, digamos, locuaz, ¿no? Como hacer una torre para ver a Dios, ¿no? Era algo incoherente. Bien, muchachos, Zigurat entonces, o también se le llama el templo de Esaglia, es lo que destaca en arquitectura. La siguiente manifestación, bueno, acá su religión, ¿sí? La religión. Toda cultura, ¿no? La mayor cantidad de culturas han sido politeístas. Y en este caso, Mesopotamia también fue politeísta. Ya sabemos, politeísta, varios dioses. En este caso, vamos a ponerle por acá, politeísta. Ya está. La religión o los dioses, ¿no? En este caso en Mesopotamia, se dividía en triadas, ¿sí? En este caso, pues, va a destacar entre sus dioses importantes, ¿no? Recuerda que se divide en triadas. Y sus dioses, ¿no? Los dioses que destacan ahí, por ejemplo, va a estar el dios Shamash. Ya está. El dios Shamash, que va a ser el dios, ¿no? En este caso, de la justicia. Es el dios, ¿no? Que representa la justicia y al sol, ¿sí? Y por último, acá podemos poner, ¿no? Otro dios, en este caso Marduk, claro, Marduk. Por encima de todo se adoraba a Marduk, ¿sí? Hay otros dioses, ¿no? Como Ea, como Enlil, como Istar, que es de la belleza, entre otros. Pero ¿cuál es lo que nosotros debemos aprender mayormente? Es a Shamash y a Marduk. Marduk por encima de todos los demás dioses. Luego, Shamash, el dios de la justicia, el dios del sol, ¿sí? Ya está, muchachos. Y finalmente, pues, también la manifestación en ciencia. Sí, pues, Mesopotamia sobresalió mayormente en astronomía. Hay que poner entonces por acá la astronomía como la manifestación principal. Ya está. Esa es la manifestación principal. A diferencia, ¿no? de Egipto. Para Egipto la manifestación principal era las matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, astronomía por acá. ¿Qué crearon en astronomía? El calendario lunisolar. Vamos a poner por acá el calendario, ¿no? El calendario lunisolar. Ya está. Lunisolar. De 365 días, ¿no? Lo que mayormente nosotros, en este caso, utilizamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más, profesor? Aquí también ellos determinaron los eclipses. Sí, vamos a poner por acá, determinaron los eclipses. Ya está, determinaron los eclipses. Otro, dividieron la semana en 7 días. Ya está, semana
¿no? En 7 días. Ahí está, en 7 días. Dividieron el día en 24 horas, ¿no? Ahí está, día en 24 horas, ¿no? Y la hora en 60, ¿no? minutos, ¿sí? También acá podemos relacionar los signos zodiacales, ¿sí? Ellos ya conocían sobre signos zodiacales. Bien, muchachos, esto sería entonces con respecto al aporte en astronomía. Recuerda que es el aporte en que más destacó Mesopotamia, ¿sí? Y la segunda serían las matemáticas. En este caso, pues, aquí en matemática vamos a ver que ellos dividieron la circunferencia en 360 grados. Hay que ponerle entonces por acá circunferencia, ¿no? Circunferencia, ya está, circunferencia, ¿no? En 360 grados. Claro, pues, ¿no? Para hablar sobre geometría, por ejemplo, ¿no? Cuando ves los primeros temas en geometría, siempre se tiene que mencionar su origen histórico, ¿no? Y eso estaría ¿en dónde, muchachos? En Mesopotamia, pues, aquí está, ¿no? Siguiente, por ejemplo, aquí ellos tenían unidad de peso, ¿no? Unidad de peso y también tenían, muchachos, unidad de medida. Ya está, unidad de peso y unidad de medida. ¿Y qué es lo que destacó ahí, profe? Pues aquí va a destacar el codo, la mina, el estadio, el talento. Vamos a ponerle entonces por acá y con eso estaríamos terminando, muchachos. La mina y el talento. Ya está. Bien, jóvenes, esto es entonces todo con respecto a Mesopotamia, ¿no? Primera civilización. Nos vemos la próxima clase con la segunda civilización, que sería Egipto. Gracias.